aplicaron las primeras multas e infracciones al incumplimiento de obligaciones tributarias. Se aprobó el impuesto adicional sobre alcoholes y aguardientes, impuesto a las rentas, impuesto sobre materias primas, entre otros. El Decreto Supremo 2409 de 1951 creó la Dirección General de la Renta, que estaría a cargo de la recaudación y fiscalización de toda renta e impuesto a nivel nacional. Otro más, ¿eh? Los años 50 fueron el inicio de un Los años 50 fueron el inicio de una serie de cambios estructurales en el país. La Revolución de 1952 marcó la pauta y a partir de ella, la lucha por el poder dejó sus bemoles hasta finales del siglo XX. Historia de los tributos en Bolivia. La Revolución Nacional de 1952 dio paso a grandes procesos de transformación, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Al satisfacer estas demandas, se produjo un déficit fiscal, dada la existencia de un reducido universo tributario y donde además persistía un problema de evasión permanente. Se promulgó el primer Código Tributario, se creó el Registro Único de Contribuyentes, RUC, y surgieron nuevos impuestos. En 1957, a través del Decreto 5000, se implantó la obligación de emitir facturas por todo tipo de ventas. Se dejó sin efecto cerca de 50 impuestos, entre ellos el de timbres de transacción sobre facturas, impuestos sobre ventas, impuestos sobre artículos de tocador e impuestos sobre carburantes, entre otros. Durante el gobierno del general Alfredo Obando, se derogó el Código de Petróleo Davenport y en 1969, cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz era ministro de Minas y Petróleo, se nacionalizaron los bienes de la Gulf Oil Company, permitiendo la recuperación para el país del 90% de las reservas de gas que de manera ilegal administraba la transnacional. Resultado de esta nacionalización es el ingreso de Bolivia al mercado internacional del gas, exportando el energético a Argentina y facturando más de 4.500 millones de dólares en 20 años, dinero que sostuvo en ese periodo a la economía nacional. En mayo de 1970, mediante Decreto Supremo, se reestructura la Dirección General de la Renta Interna y de sus dependencias, bajo el denominativo de Servicio Nacional de la Renta Interna, cuya función principal fue aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos internos y desarrollar una conciencia tributaria en el país. También se realizaron las gestiones para la promulgación del primer Código Tributario y por primera vez se llevó a cabo en la ciudad de La Paz un curso sobre tributación.
Entre 1970 y 1975, los ingresos en la economía boliviana estaban conformados en un 44% por la explotación de gas y minerales. Esa bonanza permitió que el gobierno de facto de Hugo Banzer no se ocupe de fortalecer la base interna de recaudación. Incluso en el tema impositivo interno, el Estado implementó una lotería de facturas que ocasionaba más problemas que soluciones. En 1975, el gobierno contrató a la misión encabezada por Richard Musgrave. Se realizó un estudio de reforma fiscal de gran amplitud, el cual consistía en fortalecer la base interna de recaudación a través de la ampliación de los impuestos internos, sugiriendo la creación del impuesto al valor agregado, IVA, impuesto a los profesionales, al consumo específico, a la herencia, a los asalariados y a la propiedad, entre otros. En esta década se da énfasis a la explotación petrolera y agrícola, generando un gran desarrollo en el oriente del país. Los recursos destinados para llevar adelante este desarrollo provinieron directamente de los tributos mineros y de préstamos del exterior. Tras una serie de gobiernos militares, en 1982 volvió la democracia con el gobierno de la UDP. La situación económica era delicada. Por la hiperinflación, el dinero tenía valor mínimo. Las recaudaciones de impuestos eran casi nulas. Bolivia suspendió los pagos por la deuda externa. No se podía negociar con organismos internacionales de financiamiento. Se aplicó la desdolarización de la economía, afectando a los pequeños ahorristas, y el Banco Central no tenía reservas. Se disparó la demanda salarial que resultó en la emisión monetaria, provocando la hiperinflación más grande en la historia boliviana y una de las mayores a nivel mundial. La recaudación tributaria llegó a su nivel más bajo. Pese a que existía una gran cantidad de impuestos, los pagos por ese concepto se hacían con gran cantidad de billetes que no tenían ningún valor. En 1985, la presión tributaria cayó hasta ubicarse en un 2,8% del Producto Interno Bruto, PIB. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento. Ese mismo año, el gobierno promulgó el Decreto 21060, en el que se incluyeron medidas de orden fiscal, de control monetario, de liberalización de la economía, de privatización, de fijación de impuestos e incluso regulaba los feriados nacionales, estableciendo un nuevo modelo económico denominado neoliberal. Se logró la estabilidad económica, pero el país no alcanzó los niveles de crecimiento necesarios para superar los altos niveles de pobreza. Las calles se llenaron de miles de relocalizados, empleados públicos y mineros despedidos. Se creía que estos serían contratados por el sector privado, asumiendo el liderazgo en la economía. Estas medidas indujeron la depresión y un alto costo social para los sectores más deprimidos del país. Se incrementó la economía informal. Las principales ciudades se vieron inundadas por vendedores callejeros. El contrabando creció de manera desproporcionada hasta finales de los 80, tiempo en que se dieron las principales reformas tributarias. Servicio de Impuestos Nacionales. Con el pago de tus impuestos, seguimos creciendo para vivir bien. Y por último vamos a ver el último video, ¿no? El proceso de capital. El proceso de capitalización de las empresas estatales generó pérdidas irrecuperables para el país. En el año 2005, Bolivia eligió un nuevo rumbo hacia un proceso de cambio que busca el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos.
historia de los tributos en Bolivia. En 1994, el gobierno aprobó la Ley de Capitalización y otras complementarias, como la de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad, y entre 1995 y 1996 se capitalizaron con recursos transnacionales las 5 empresas estatales más grandes del país, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, Lloyd Aéreo Boliviano y la Empresa Nacional de Electricidad. Los ingresos del Tesoro Nacional se redujeron por los cambios en la tributación y las subvenciones, formando un hueco financiero que iba a ser agrandado por la reforma de pensiones, fruto de la nacionalización. En el año 96, la Dirección General de Impuestos Internos incorpora el sistema de consulta telefónica gratuita, vigente hasta la fecha. En 1997, Impuestos Internos ingresa a la era del Internet, brindando información de carácter tributario. Para cubrir el déficit fiscal, en 1997 se promulgó un gasolinazo para cubrir el hueco de 300 millones de bolivianos que tenía el Tesoro. Se eliminaron todos los impuestos anteriores y se crearon solo 6 impuestos, entre ellos el IVA. En el año 2000, se generaron nuevas reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se institucionalizó la administración tributaria y la aduana nacional en un esfuerzo por eliminar la corrupción existente en ambas instituciones. Cambió la denominación de administración tributaria por el nombre actual de Servicio de Impuestos Nacionales. En el 2003 se promulgó la Ley 2492, que es el código tributario vigente hasta el día de hoy. En 2005 se promulgó una nueva ley de hidrocarburos, creando el impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, el cual constituye 1/3 de la recaudación tributaria actual. En 2003, los movimientos sociales, en una valiente lucha por los hidrocarburos, recuperaron la propiedad de los mismos y se inició un proceso de reivindicación social que logró sus objetivos en el año 2005, cuando las elecciones dieron una victoria arrolladora por primera vez en la historia democrática del país, con el 54% de los votos a Evo Morales Ayma. Morales se convirtió en el primer indígena en ocupar la presidencia de Bolivia, siendo posesionado en enero de 2006. Se creó el Plan Nacional de Desarrollo, que dio paso al proceso de cambio a través de una redistribución justa. Se implementó el IDH y el ITF. Se modernizó la administración tributaria con tecnología de punta y el año 2012 se rompieron récords en la recaudación tributaria. El gobierno de Evo Morales destina importantes asignaciones presupuestarias a las universidades estatales, a las autonomías departamentales y municipales. Estos recursos provienen de la elevación en las recaudaciones tributarias y la aplicación del impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, instaurado con la nacionalización de YPFB en el año 2006. Bajo el esquema de descentralización fiscal y el nuevo régimen autonómico vigente, a partir de la Constitución Política del Estado, transfiere recursos sustanciales a las gobernaciones departamentales y municipales. Fruto de estos cambios y una vigorosa recaudación tributaria, se crearon fondos de protección social destinados a entregar recursos económicos a los sectores más desposeídos de la población boliviana. En 2012, el Servicio Nacional de Impuestos logró la recaudación más alta de la historia tributaria de Bolivia. Más de 37.000 millones de bolivianos, el triple de lo recaudado en el 2005 y un 24% más de lo obtenido en 2011. Hoy, más de 300.000 contribuyentes pueden presentar sus declaraciones juradas a través de Internet, gracias a la oficina virtual y a los servicios que ésta brinda. El sitio web de impuestos es uno de los más visitados del país, recibiendo más de 5 millones de visitas al año. Y junto a Cantuta, Patujú y a mí, Don Pisco, se implementó el programa de cultura tributaria. Servicio de impuestos. Bueno, jóvenes, ¿qué les pareció?
¿Algunos comentarios? ¿Ninguna? ¿Estaban atentos o no, jóvenes? ¿No se han dado libre? No, sí, licenciada, estábamos atentos. Ok. Vamos a continuar. Entonces, justamente habíamos quedado en esta parte, según me indican, ¿no? Espero que hayamos quedado ahí. Pero casi hemos dado ya un repaso general, ¿no? De esa parte de la historia. Entonces, octavo periodo. Segunda reforma tributaria, impuestos sobre ventas, dice, ¿no? Se eleva a rango de ley el decreto supremo número 4945, que instituye el gravamen de 100 bolivianos sobre el precio de boletos o localidades de ingreso a los espectáculos cinematográficos, deportivos, teatrales en todo el territorio nacional. En este periodo se van estableciendo, como decía en el video, una serie de impuestos a los distintos sectores económicos del país, como el impuesto a los giros bancarios. En este periodo se realiza la segunda reforma tributaria y se establecen los siguientes impuestos. Impuestos sobre las ventas, impuesto a las utilidades comerciales e industriales, impuesto sobre utilidades presuntas a la intermediación financiera, ¿no? Impuesto a la renta de capital movible, impuesto a la transferencia de propiedades inmuebles, impuesto a la plusvalía de la propiedad inmueble. En 1942, bajo el gobierno de Enrique Peñaranda, se contrató a la misión BOAN. Esta es la segunda misión, ¿no? Después de Quimerel, para realizar un diagnóstico que permita al gobierno preparar un plan a largo plazo en el marco de la colaboración para la Segunda Guerra Mundial. La principal conclusión de esa misión fue aumentar y diversificar la producción boliviana. Como resultado de la misión BOAN, el gobierno creó en 1942 la Corporación Boliviana de Fomento, el Banco Agrícola, y se inició la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz en 1943. En este periodo se tuvo una escasa recaudación de impuestos, estaba marcado por la aparición del primer libro de ventas, también por las multas, infracciones e incumplimiento de obligaciones tributarias. Noveno periodo, primer Código Tributario Boliviano, nueva reforma tributaria, excesivas liberaciones e hiperinflación. Periodos 1970-1985. En este periodo se promueve el primer Código Tributario Boliviano aprobado mediante decreto 92-98 de 2 de julio de 1970. Dicho documento refleja las relaciones jurídicas tributarias, derechos, obligaciones, sanciones y otros del ámbito impositivo. Antes de Hugo Banzer, ¿no? Se aprueba. Los principales impuestos son el impuesto a la prestación de servicios, impuesto sobre salidas aéreas al exterior, impuesto a las ventas, impuesto nacional unificado a los pequeños obligados, impuesto anual sobre las rentas, impuesto sobre la renta de las empresas, impuesto a las ventas selectivas, impuesto unificado sobre espectáculos públicos, impuesto sobre el precio de ventas sobre bebidas gaseosas. También ahí se presenta la Revolución Nacional de 1952. Dio paso a grandes procesos de transformación como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. No obstante, el gasto público tuvo que recurrir al déficit fiscal para satisfacer estas demandas, ya que no podían ser cubiertas por las recaudaciones tributarias internas, que eran muy limitadas. En el año 1957 se implantó la obligación de emitir factura en todo tipo de ventas. Asimismo, se aprobó el Decreto Supremo 5000, para el cual se crea el impuesto sobre ventas y servicios, y se deja sin efecto cerca de 50 impuestos, entre ellos el de timbres, de transacción sobre facturas, impuestos sobre ventas, impuestos sobre artículos de tocador, impuestos sobre carburantes y otros. Décimo periodo, última reforma tributaria y aplicación de nuevas tecnologías. En este periodo se promulga la Ley 843, el que está vigente hasta ahora, ¿no? O reforma tributaria, el 20 de mayo de 1986. Es decir, todo lo que avancemos de ahí adelante está en base a esta ley, a la Ley 843, ¿no? Norma que cambia radicalmente el sistema tributario boliviano vigente hasta esa fecha. Se moderniza la concepción tributaria, eliminando la variedad de impuestos existentes a esa fecha y estableciendo solo 6 impuestos
permanentes y 1 transitorio. En sí, 7 impuestos, ¿no? 6 permanentes y 1 transitorio. Los impuestos vigentes en esta época son, o sea, los que se crearon: impuesto al valor agregado, con la ley 843, ¿no? Régimen complementario al IVA, o impuesto al valor agregado, régimen complementario al IVA, impuesto a las transacciones, impuesto a la renta presunta de empresas, impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes, impuesto a los consumos específicos. Estos eran los 6 impuestos. Y esta que era de regularización, impuesto especial a la regularización impositiva, de carácter transitorio. Con eso se creó la ley 848, o la ley 843 creó estos impuestos, 6 permanentes y 1 transitorio. Posteriormente se crearon impuesto municipal a las transferencias, impuesto sobre utilidades de las empresas, impuesto a los propietarios de bienes, transmisión gratuita de bienes, impuesto a las salidas aéreas, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, impuesto complementario a la minería y otros más, ¿no? La administración tributaria, o 10º periodo, última reforma tributaria y aplicación de nuevas tecnologías, 1986-2003, adelante. La administración tributaria se crea la Dirección General de Impuestos Internos, por decreto supremo 22923, del 9 de octubre de 1991, en 1995. Mediante la ley de organización del Poder Ejecutivo se establece el Servicio Nacional de Impuestos Internos el 20 de diciembre del 2000. Esto es ahora la nueva fecha, aniversario del Servicio de Impuestos Nacionales, el de 1995, ¿no? El 20 de diciembre. Mediante la ley 21 se crea el actual Servicio de Impuestos como una institución autárquica con independencia administrativa, ¿no? Es su creación. Mediante decreto supremo con el gobierno de Juan José Torres, ¿sí?, se reestructura la Dirección General de la Renta Interna bajo el denominado Servicio Nacional de Renta Interna, cuya función principal es aplicar, recaudar, fiscalizar los tributos internos, ¿no? Es recaudar, fiscalizar, ¿no? Los tributos internos. Pese a su corto periodo, se realizaron las gestiones por la promulgación del primer Código Tributario. Entonces, durante el gobierno de Juan José Torres, se promulgó el primer Código Tributario en el año 1970. Juan José Torres. En 1975 el gobierno contrató una misión encabezada por Richard Musgrave, esa es la tercera misión, ¿no?, quien junto a un equipo de realizó un estudio de reforma fiscal de gran amplitud, sugirió establecer un sistema de recaudación de impuestos, eliminar los cargos que se efectuaban a los formularios, dar mayor atención a la educación tributaria, la creación del impuesto al valor agregado, impuesto a los profesionales, al consumo específico, a la herencia. En este periodo se incorpora el uso de la tecnología, aprovechando recursos brindados por el Internet, la aplicación de modernos mecanismos de información y socialización del pago de impuestos, beneficiaron a todos los habitantes de nuestro país. Y se consolidaron como elementos de vanguardia de la administración tributaria. En este periodo se continúa con el sistema tributario aplicado a partir de 1986. Seguimos en las cosas, ¿no? Se incorporan los siguientes impuestos. Impuesto a las transacciones financieras, impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, ¿no? Regalía minera, impuesto a la alícuota adicional de impuesto a las utilidades de las empresas, impuesto al juego, impuesto a la participación del juego. 11º periodo. Revolución tecnológica y educación tributaria, 2004 a la fecha, ¿no? En esta etapa se mejoran los servicios, se modernizan y fortalecen sistemas como el CIRAD, que fue sustituido por el Sistema Integrado de Recaudación por la Administración Tributaria. Actualmente se implementa la mejora y la modernización del Servicio de Impuestos Nacionales a través de los productos generados en el proyecto modelo de admisión del sistema impositivo. Debido a los cambios tecnológicos implementados por la Administración Tributaria, muchos de los actuales contribuyentes tuvieron que actualizar sus conocimientos informáticos, aprendiendo a utilizar la web para cumplir adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Hoy en día seguimos, ¿no?, con esa situación. Se sigue modificando, ¿no? Tras una serie de gobiernos militares en este último periodo, entonces, vuelve a la democracia con el gobierno de la ODP y la situación económica era delicada. La recaudación tributaria llegó a su nivel más bajo y pese a que existía una gran cantidad de impuestos. En 1985 se promulgó el decreto 21060, en el que se incluyeron medidas de orden fiscal, de control monetario, de liberación de la economía, de privatización, de fijación de impuestos
estableciéndose un nuevo modelo económico denominado neoliberal. Este decreto sigue vigente, el 21060, ¿no? Sigue vigente este decreto. La crisis económica que atravesaba Bolivia en la década de los 80 estableció la necesidad de elaborar un nuevo sistema tributario con el objeto de frenar las altas tasas de inflación y generar mejores condiciones para el crecimiento económico del país. La nueva reforma impositiva se materializó con la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, transformando radicalmente la estructura de la administración tributaria. La medida fiscal redujo los más de 100 impuestos existentes a solo 6 impuestos permanentes y una contribución por única vez, denominada regularización impositiva. Asimismo, se crearon los regímenes especiales como el sistema tributario integrado, el régimen tributario simplificado y el régimen tributario rural unificado. Distribución justa y equitativa. La economía boliviana inicia un cambio trascendental desde la gestión 2006, devolviendo el protagonismo al Estado a través de la creación y refundación de empresas públicas y presentando un nuevo modelo económico-social, comunitario y productivo. En este sentido, a partir de la Constitución Política del Estado del 2009, transfiere los recursos a las regiones y permite administrar independientemente los ingresos tributarios que les corresponden. Es así que en el año 2011, la ley 154, esta ley se van a bajar de la página de internet, de clasificación y definición de impuestos y de regularización para la creación y modificación de impuestos, faculta tanto a departamentos como a municipios a crear sus propios impuestos. Por ello, el SIN emprendió un proceso de modernización de la operativa tributaria y bajo el principio de simplicidad, a través del modelo de emisión del sistema impositivo, se ha implementado el padrón de conocimiento biométrico digital, cuya inscripción se realiza a través de la oficina virtual. Estructura jerárquica de normas legales. Las disposiciones de las normas legales tienen la siguiente jerarquía. Constitución política del Estado, quien dicta el poder legislativo y es promulgado por el presidente de la República. Los tratados internacionales, quien dicta son tratados celebrados entre Estados y organismos internacionales. Ley, quien dicta el poder legislativo y es promulgado por el presidente de la República. Decreto supremo, quien dicta el poder ejecutivo en Consejo de Ministros. Resolución suprema, quien dicta solo el presidente de la República, la resolución suprema. Resolución ministerial, quien dicta el ministro de Estado en cada cartera, ¿no? En cada cartera. Resolución administrativa, quien dicta las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, hay una resolución administrativa de la universidad que dice las clases van a seguir siendo virtuales. Esa es una resolución administrativa. Ordenanzas municipales y resoluciones de gobiernos locales. ¿Quién dicta? Los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y otras, ¿no? Esos son los ordenanzas y resoluciones de gobiernos locales. Fin de año, por ejemplo, todos estaban en cuarentena, se cerró todo, ¿no? Toda actividad, ¿vale? Eso era decisión de un gobierno local, ¿no? Bueno, con eso hemos terminado, jóvenes, esta primera parte del tema. Y para la siguiente, les voy a dar una tareita. La siguiente es el análisis del decreto o del código tributario. Entonces, les voy a subir hoy una tareita que ustedes van a hacer una transcripción, porque si les voy a decir resumen, me van a resumir 2 artículos o 3 artículos, ¿no? Una transcripción general del código tributario, ¿no? Solo del código tributario. Les voy a subir, creo que les he subido, si no les voy a subir también el código, ¿no? del cual van a transcribir. Van a también compatibilizar con la ley 802, los dos, ¿no? Porque la ley 812 modifica sustancialmente algo del código tributario, ¿no? Algunos artículos del código tributario. Hoy les voy a subir eso, les voy a dar tiempo hasta la siguiente clase, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces muy buenos días. Nos vemos. Hay que hacer la transcripción del código tributario. Eso Sí, es todo a mano, sí. a mano van a hacer. Les voy a subir como tarea, ¿ya? Y licenciado, ¿será que puede dar clases hasta el día viernes sobre la práctica? ¿Cómo? Sobre la práctica, la que había que hacer hasta sumas y saldos, porque está puesta en la plataforma para mañana. Para mañana está, ¿no? Pero eso ya lo teníamos, pues, ya está casi terminado. Solamente ustedes tienen que mayorizar y hasta sumas y saldos, ¿no es eso? ¿Ya?
Bueno, Licenciado, disculpe, esta tarea que nos está dando para hacer Siguiente a mano hasta siguiente semana. la va a ser. siguiente. Sí, pero Está siguiente bien. semana, ¿no? Gracias. Ya, hasta luego, pues.